Muy bien, pues muy buenas tardes. Esta es la segunda parte del quinto sello. Que por cierto, y si la memoria no me falla, creo que en el video anterior no les dije cuál era el título. Es el quinto sello, los protagonistas y su carácter. En el video anterior, pues vimos un poquito acerca de dónde sucede este quinto sello, en qué lugar geográficamente pasa, cuáles, cuáles son las características un poquito de estas personas, es decir, es un grupo de personas que fueron mártires, que murieron por causa de la palabra de Dios y por causa de su testimonio. Vimos que Esteban fue el primero, por así llamarlo, el que inauguró este sello, y cómo a lo largo de la historia en la iglesia perseguida que comprendió entre el año 100 y el año 300, hubo muchos de estos mártires que son los que están en este momento, en este lugar, y que se les dio una instrucción de que descansasen porque todavía, ¿qué cree? Faltan algunos miembros de ese equipo élite de las huestes celestiales. Pero bien, aquí viene entonces una pregunta. Si usted no ha visto ese video, en la parte de abajo estará el link para que usted lo pueda ver. Pero aquí vienen algunas preguntas. Como le comenté aquella ocasión, ellos no morían en su casa reunidos por su familia, a gustos de viejitos. Ellos morían torturados, martirizados, humillados. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué podían soportar esa humillación, ese dolor? ¿Por qué lo tuvieron que sufrir? ¿Qué es lo que había dentro de ellos para decir? Porque yo creo, y podemos ser bien sinceros, si usted y a mí nos tuvieran que torturar a causa de nuestras creencias, no estoy hablando ahorita de la palabra de Dios, pero vamos a pensar que son por causa de nuestras creencias, y usted ve que a sus hijos, a su esposa los están masacrando, la verdad es que me parece que cualquier persona haríamos lo necesario por detener una masacre así y por conservar la vida. Pero en el caso de estos mártires no fue así. Y la pregunta es, ¿cuáles eran las características? ¿Qué era lo que había dentro de sí mismos para poder soportar una situación como esta? Por eso el título de la serie, perdón, de este quinto sello, los protagonistas y su carácter. Y le voy a pedir por favor que tome su Biblia y me acompañe al libro de los Hechos, puesto que bíblicamente solamente tenemos a Esteban como el primer mártir de la iglesia. Me parece que ahí vamos a encontrar muchas de estas características que, como le dije en el video anterior, aquí es en donde me interesa que podamos ser confrontados usted y yo con la palabra de Dios y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Para entrar en contexto, la iglesia primitiva, que así se llama, estaba recién naciendo, estaba surgiendo, y dice que en capítulos anteriores que en una primera predicación de Pedro se reunieron 3,000 y después 5,000, y la iglesia seguía, crece y crece, y tenían la costumbre de que a las personas más necesitadas, es decir, a las viudas, se les juntaba una, por llamarlo así, una despensa, lo cual se les entregaba, pero resulta ser que ya el trabajo era demasiado y no se daban abasto. Entonces empezó a haber ya desequilibrio, es decir, no a todas las viudas les estaban entregando, y como estaban todavía separados las viudas de los judíos y las viudas de los griegos, o los gentiles en este caso, a las viudas de los gentiles o de los griegos no les llegaba en el mismo tiempo y forma que a las viudas de los judíos. Entonces la iglesia dice, señores, está habiendo desequilibrio, ¿qué hacemos? Los apóstoles entonces deciden que se escoja a 7 diáconos, servidores, a 7 personas que se iban a encargar de hacer esta labor. Y entre ellos viene Esteban. Le voy a pedir por favor que me acompañe al versículo 3 del capítulo 6 de Hechos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y quiero que empezamos a ver las características de buen testimonio. ¿Qué significa esto?
que haya una buena reputación de parte de las otras personas. ¿Cómo te ubican a ti? ¿Como el chismoso, la chismosa, como el mentiroso, como el deshonesto, como el tranza? ¿Cuál es el testimonio que tienes delante de los demás? Esta persona es bien grosera, es bien convenenciera, para donde el barco se hace es para donde va, lo que le conviene. Tengamos cuidado con nuestra reputación. Número 2, llenos del Espíritu Santo. En esto ahorita me voy a saltar porque más adelantito lo voy a tocar con más calma. Y de sabiduría. Esta palabra sabiduría significa la facultad de actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¿Cuántas veces tú y yo por falta de sabiduría hemos actuado arrebatadamente, hemos lastimado a nuestra familia o a personas a nuestro alrededor? Yo me pongo en primer lugar. Muchas ocasiones a mí también me ha faltado sabiduría para decidir, para actuar de manera correcta. Me he dejado llevar por mis emociones, me he dejado llevar por mis impulsos, me he dejado llevar por mi carácter, como estoy seguro que tú también. Pero ¿sabes qué? Ellos no. Ellos necesitaban tener esta característica de ser sabios, de ser prudentes, de ser sensatos, de actuar de una manera cordial, correcta. Sigo adelante. Versículo 3, a quienes entreguemos este trabajo. 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y vean que hay dos características más de Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Una vez más recalca lleno del Espíritu Santo. Y aquí es en donde me voy a detener un poquito. Nosotros en la doctrina pentecostés, particularmente, que fue donde yo crecí pues prácticamente toda mi vida, se nos enseñó que el bautismo del Espíritu Santo es un evento totalmente diferente a la llenura del Espíritu Santo. Y efectivamente, sí lo son. Pero el bautismo es posterior al momento en que una persona es salva. Y déjeme decirle que de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es correcto. En la carta a los Efesios, capítulo 2, Pablo habla que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que tú crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo lo que hace cuando una persona ha rendido su vida a Cristo de una manera sincera, consciente de lo que está haciendo, el Espíritu Santo pone un sello que tú y yo no vemos, un sello que lo ve el mundo espiritual, en donde dice Pancho, María, Juan, Pedro, X, Y, tienen este sello y ya no les pertenece a ustedes, demonios, potestades, huestes espirituales que están en el aire. Insisto, en la doctrina pentecostés se nos enseñó que el bautismo del Espíritu Santo era un evento posterior, pero no es así. Regreso al punto. ¿Y por qué razón? Porque en Efesios Pablo lo aclara de una manera puntual y tácita. Ahora, pero ustedes me dirán, pero es que en Hechos dice que el Espíritu Santo cuando vino sobre ellos, hablaron en lenguas, el lugar tembló, etcétera, etcétera. Y después con Cornelio también pasa exactamente lo mismo. Déjeme decirle aquí algo que es muy importante. El libro de los Hechos es un libro histórico. Cuando en el libro de los Hechos todos estos eventos se dieron, la Biblia no estaba completa. Todavía le faltaban algunas décadas más para que se completara. Por lo tanto, en ese momento sí era importante para que la iglesia entendiera que habían
tenido ya un encuentro personal con el Señor, que pasara un evento sobrenatural, un evento de este tipo, que se derramaba, que temblaba el lugar, que había lenguas repartidas como de fuego, etcétera, etcétera. Pero conforme va avanzando la revelación de Dios, regreso al punto, Efesios, Dios le revela a Pablo y le dice, ¿sabes qué? En el momento en que alguien entrega su vida a mí, yo pongo un sello en el Espíritu Santo, es el bautismo en el Espíritu Santo, y ahora ya es de mi propiedad, ya es de mi familia, dice Dios a esta persona. Muy bien. Ahora, vamos con el punto que nos atañe. ¿Por qué dice que eran llenos del Espíritu Santo? Porque aquí déjeme decirle que es donde viene la enorme diferencia. El ser lleno del Espíritu Santo es un evento constante, es un evento diario. La palabra lleno es la palabra pleró en griego, que significa que es una llenura constante, es decir, como su vaso de agua, cuando usted lo llena, se vacía y lo tiene que volver a llenar y lo tiene que volver a llenar. Así es exactamente su vida y mi vida. Todos los días usted y yo, como su celular le pone carga. Fuiste a la iglesia, te cargaste, la palabra estuvo increíble, la alabanza estuvo preciosa, se te llenó la pila. Pero si en la semana tú no tienes tiempo con Dios, tú no estás leyendo tu Biblia, tú no estás teniendo comunión con Dios, esa carga va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta que el otro domingo se llena y así te la pasas. Déjame decirte que de entrada eso no es de un cristiano. Eso es de un cristino, de un primo, no es de un hermano. Un cristiano diario busca que su carga esté completa, que su carga esté al 100%. ¿Y cómo lo logras? A través de tu lectura y de tu tiempo con Dios diario. A través de la palabra de Dios diariamente. Sí, está perfecto. Escucha predicaciones en internet de pastores, de maestros de la palabra de Dios, enormes, grandes, que Dios utiliza y que nos enseñan, nos instruyan de la palabra de Dios, pero esto no sustituye tu tiempo personal y devocional con Dios. ¿Por qué? Porque en esos tiempos devocionales es donde Dios te va a hablar a tu vida y donde Dios va a empezar a quitar todas las cochinadas que hay en tu corazón y en mi corazón. Y es entonces donde la llenura del Espíritu Santo va a ser constante. Las predicaciones, todo lo que tú escuchas en la red, el ir a la iglesia, eso son complementos, pero nunca serán suplementos de tu tiempo con Dios. Voy bien hasta aquí, si no ponle pausa y espero que lo puedas entender quizás más adelante. Muy bien, nos damos cuenta entonces que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es decir, su comunión con Dios era tan íntima, tan fuerte, tan constante, que él estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 8. Dice entonces que Esteban, una vez más, dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Quiero que observe, él estaba lleno de fe también. Esto, perdón, me lo salté, estaba en el versículo 5, que era un varón lleno de fe. Una persona que no se, ¿cuál es la palabra correcta? Que no se amedrentaba, que no se apachurraba por las circunstancias. Una persona llena de fe es una persona optimista que tiene su corazón firme, confiado en el Señor. Salmo 112 dice, el hombre que tiene su confianza en el Señor no tiene temor de las malas noticias. No porque no vaya a haber malas noticias, sino porque simple y sencillamente es una persona que sabe que Dios tiene todo bajo su control. Esa es una persona llena de fe. No importa las circunstancias que estén pasando, no importa las situaciones, tienen confianza en que Dios siempre cumplirá su palabra.
¿Cómo estás tú y yo en este momento, a lo mejor de pandemia, en donde ya el dinero empezó a escasear? En donde ya se empezaron a juntar los recibos de la luz, del agua, las colegiaturas, etcétera, etcétera. ¿Tu fe sigue activa? ¿Mi fe sigue activa? ¿Mi fe sigue creciendo o ya empezó a descargarse y ya estamos empezando a ver, un panorama oscuro? Esteban era un hombre lleno de fe. Número 2, ya no sé en qué número voy. Siguiente número, ahora sí en el versículo 8. Esteban era un hombre lleno de gracia. Esta palabra gracia, pistis en el griego, significa de credibilidad moral. Es decir, la gente sabía que Esteban era un hombre creíble, honesto, íntegro. Una persona que las demás personas sabían, lo veían perfectamente como una persona, un compañero que tenía credibilidad moral, que lo que decía, lo hacía, que no era doble cara, que no era hipócrita. ¿Cómo estamos usted y yo en ese sentido? Sigo leyendo. Dice, y de poder. Estoy en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos. Dice, y era un hombre lleno de poder. Esta palabra poder, dunamis, en el griego, de donde viene la palabra dinamita, es la palabra fuerza. Quiere decir también un milagro en sí mismo. Es decir, había un poder dentro de Esteban que le permitía ser una persona diferente a las demás. Que no importara las circunstancias, a su alrededor, la influencia que había alrededor de su vida, él tenía la fuerza, el poder para mantenerse en absoluta integridad. ¿Cuántos de nosotros hemos cedido por la presión de las personas a nuestro alrededor? Ay, tú eres muy religioso, tú eres muy cristiano. ¿Y qué haces? Te apachurras, te amedrentas y dices, poquito. Esteban no. Esteban era una persona así. Soy cristiano. ¿Por qué? Porque tengo principios bíblicos, porque creo en Cristo, porque creo en la palabra de Dios. Había poder. Hablando de integridad, como les comentaba en el tema de la gracia, son personas que en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, son la misma cara. ¿Cuántos de nosotros en la escuela hablamos de una manera? En la iglesia hablamos de otra manera. En la casa nos comportamos diferentes. Eso se llama una mente dividida. Santiago 1 habla de eso y dice que el hombre de la mente dividida es un hombre inconstante y que es llevado por cualquier viento de doctrina. Si tú no eres íntegro y yo no soy íntegro en nuestras convicciones, principalmente convicciones bíblicas, déjame decirte que vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Seguimos avanzando. En el capítulo 7, usted léalo en su casa, por favor, con toda calma. Le cuento la historia. En el capítulo anterior, Esteban es arrestado. ¿Por qué? Porque justamente no faltaron los envidiosos que se dieron cuenta que era una persona íntegra, que había un poder para ser cabal en todas sus acciones, que era una persona llena de gracia, es decir, tenía una buena credibilidad moral, y entonces es arrestado mediante cosas injustas o mediante chismes. Esa era la palabra. Y en el capítulo 7, todo el capítulo 7 prácticamente, Esteban hace su defensa. Y usted léalo con calma porque no me voy a detener en todo, pero dentro de esta defensa quiero que usted observe lo siguiente. Número 1. Esteban conocía perfectamente el origen y el plan de Dios para la nación de Israel y para su vida, para la iglesia que en ese momento estaba siendo conformada. Por eso le empieza,
Nuestro padre Abraham, siendo un varón que vivía en Harán, Esteban conocía el plan de Dios. Esteban conocía el origen, en dónde había surgido, cuál había sido su punto de encuentro con Dios. ¿Se acuerda que la clase pasada, en el video anterior, les dije que estas personas, estos seres que estaban en el cielo, estaban reunidos en el altar? Y el altar, le dije que era un punto de encuentro con Dios o un lugar donde se sacrificaba al animal para el holocausto. Usted, yo le pregunto y sea honesto, ¿cuál fue su punto de encuentro con Dios? ¿Cuándo, en qué momento usted decidió que Cristo entrara a su vida y usted le dijo, sé el Señor y el Salvador de mi vida? Observe con cuidado la pregunta. Yo no le estoy preguntando a partir de cuándo va a la iglesia. Yo no le estoy diciendo cuándo se bautizó. Yo no le estoy diciendo cuándo toca usted en la alabanza o en el ministerio infantil o en lo que sea. Yo le estoy preguntando cuál fue su punto de encuentro con Dios. Si usted no tiene este punto de encuentro claro, tenga cuidado y haga un alto. Porque usted necesita saber, yo fui salvo a partir de este momento. En este punto de mi vida yo le entregué a Cristo mi vida. Puede ser alguna enfermedad, puede ser la muerte de algún familiar, puede ser algún accidente, yo no lo sé, pero sí es importante que usted lo sepa. Otra, quizás usted me diga, pero yo levanté la mano cuando el pastor dijo, ¿quién quiere repetir esta oración? Y yo repetí esa oración. Déjeme decirle que en toda la palabra de Dios no hay un solo versículo que diga que haciendo una oración usted es salvo. Ya sé que a lo mejor les está tronando a muchos los fusibles, pero déjeme decirle lo siguiente. Muchos de ustedes repitieron esa oración de fe como repetían el Padre Nuestro, el Ave María, el Dios te salve María, el Rosario y todas las demás oraciones, sin entender qué estaba diciendo usted. Simple y sencillamente la repitió porque allá el de enfrente, el pastor, habló bien bonito, me hizo llorar, saqué lágrimas y con eso dijo que ya yo era cristiano. Y déjame decirle que no es así. Si esa oración usted no la hizo consciente de que usted se estaba arrepintiendo y reconociendo que usted era un pecador, que necesitaba de Dios, que tenía que arrepentirse de sus pecados y de su maldad, y en ese momento no hubo un cambio en su vida, no se engañe, usted no es salvo. Y todavía hay oportunidad. Si usted está vivo es porque todavía hay oportunidad. Reconsidérelo. Entonces, tengamos cuidado. El punto de encuentro, insisto, regreso al tema. Esteban sabía perfectamente el plan de Dios, el origen y cuál era el plan de Dios para la nación de Israel hasta donde estaba llegando Esteban en ese momento. Cómo todo el plan de Dios se había trazado para que justamente llegara el Mesías, llegara Cristo como el Señor y el Salvador del mundo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Lo conoces? ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida? Déjame decirte que Dios no te salvó nada más o Dios no envió a Jesucristo para que la gente tuviera un mejor estilo de vida. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores porque la Biblia dice que estábamos separados de Dios, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. ¿Y qué crees? Tu castigo y mi castigo era la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora en Cristo tenemos una oportunidad de ser hechos hijos de Dios, pero no para ser un grupo elitista, para ser un grupo que se siente la última Coca-Cola en el desierto. No, hemos sido llamados para poder con nuestra vida demostrarle a la gente que Dios ha hecho un cambio dentro de nosotros. Que Dios ha hecho un cambio dentro de mí, que ya no soy el mismo adúltero que era antes, que ya no soy el mismo borracho que era antes, ya no soy el mismo drogadicto, ya no soy la misma persona que era en el anterior. Mi vida, mi vocabulario, mi manera de pensar, mi manera de actuar, de ser, de vivir y de comportarme, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque conozco el plan de Dios para mi vida. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces el plan de Dios que ha trazado para ti? Si no lo conoces es por una razón bien simple. No estás teniendo tiempos con Dios en su palabra. Y Dios no ha podido hablarte porque Dios no te va a hablar. Déjame decirlo tácita y puntualmente. Dios no te va a hablar a través del apóstol, a través del ungido. Dios te va a hablar de manera individual a través de su palabra. Y si es cierto,
puede haber una predicación en donde Dios confirme lo que ya te había dicho. Pero Dios jamás te va a decir nada en público que primeramente no te haya dicho en privado. Entonces, Esteban, regreso a Hechos 7. Esteban conocía perfectamente el propósito de Dios. Ahora, también Esteban conocía acerca de las promesas de Dios. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 7. Esteban empieza a esgrimirles y a decirles que Dios había permitido que el pueblo de Israel entrara en esclavitud porque había dado una promesa previa a Abraham de que saldrían para ser dueños o poseer la tierra de Canaán. Mi pregunta es, ¿conoces las promesas de Dios para tu vida en este tiempo que estamos viviendo, mayo del 2020, donde hay cuarentena, donde hay un caos mundial, donde hay escasez, donde empiezan a haber ya problemas de abastecimiento alimenticio? ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida? ¿Conoces las promesas que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, para quizás tu hijo que está en drogas, para tu hijo que a lo mejor se fue de la casa, para tu hija que no quiere saber nada de Dios? ¿Conoces las promesas de Dios para tu vida? Insisto, y si no las conocemos es porque no estamos teniendo tiempo con Dios, porque no estamos escudriñando su palabra. Te invito a que lo hagas, te exhorto a que lo hagas, para que en estos momentos que viene la prueba y la dificultad, sepas defenderte. Acuérdate de algo, y el otro día hablaba con mi hija y le decía, mi amor, cuando tú ores, tú jamás ores en base a palabras como las siguientes. Diosito, te encargo por favorcito, que me des de comer. Te encargo por favorcito que me cuides. Dios no funciona, o nuestra oración delante de Dios no puede funcionar en base a favores. Te lo pido por favor, porfitas. Nuestra oración a Dios debe de estar en función y en base a sus promesas, en base a su palabra. Señor, ve una oración diferente. Señor, tu palabra dice aquí que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Señor, voy a salir, voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto en base a que tu ángel va delante de mí. Porque aquí dice tu palabra, eso es una promesa. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Salmo 34:8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Encárgate tú de temer a Dios, de ser temeroso de Dios, no de miedo, un temor reverente, de saber que Dios te está mirando en todo lo que haces, de saber que Dios ve lo que tú ves cuando ya todo el mundo se fue a dormir en la televisión, de saber de saber que Dios sabe lo que estás tú pensando en contra de aquella persona que a lo mejor te hizo mal. Ese es el temor de Dios. De igual manera, por ejemplo, ahorita hay escasez. Diosito, por favor, no me dejes sin comer. Aquí dice tu palabra, Señor, que si tú cuidas de las aves, ¿cuánto más cuidarás de mí? Que busque primero tu reino y todo lo demás me será añadido. Esas son oraciones que Dios responde. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en función a sus promesas. No a que por favor te lo haga como un favor, valga la redundancia. ¿Me explico? Entonces tengamos mucho cuidado. Esteban conocía las promesas de Dios y Esteban sabía que Dios siempre va a cumplir su promesa y va a cumplir su propósito. La otra manera, dice Esteban allí mismo en su discurso, que Esteban conocía perfectamente cómo Dios había estado hablando al pueblo de Israel y les refiere cómo Dios le da la ley a Moisés. La pregunta es, ¿entiendes la manera en que Dios está hablando en este momento a su iglesia? Muchos dirán, sí, claro, los apóstoles, los profetas, todas esas personas nos están hablando. Y déjame decirte que no hay otra cosa más equivocada que esa. La Biblia nos enseña que muchas de esas personas dice que se iban a levantar falsos maestros. ¿Te acuerdas que hemos estado estudiando también el paralelo de Lucas 21 y de Mateo 24? Lean con cuidado, leamos con cuidado. Dice que se iban a levantar falsos maestros y que iban a engañar aún a los escogidos. Regreso al punto.
Hebreos 1. Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en la antigüedad, ahora en estos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Si tú quieres acercarte a Dios sin pasar por la cruz de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, perdóname, no vas a llegar a ningún lado o a tu objetivo en este caso, que es conocer de Dios. Dios estableció que a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años, pudiéramos tú y yo tener una entrada directamente hacia el Padre. Vuelvo al punto. ¿Por qué nos estamos alimentando de los conceptos de otras personas sin corroborarlas con la palabra de Dios, sin poder verificar que lo que me está diciendo allá el supuesto personaje espiritual súper famoso y súper aclamado es una persona que me está hablando la palabra de Dios? Y ahora, si me está hablando la palabra de Dios, que realmente me esté hablando lo correctamente la palabra de Dios. Porque también me he encontrado con muchos que argumentan que mil cosas y nada que ver contra la palabra de Dios. Pero ya se me está yendo el tiempo y me falta todavía para terminar. Por último, y con esto concluyo, cuando Esteban dice la Biblia, y esto sí lo voy a leer, Hechos 7, Hechos 7, versículo 53, dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardan. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban tenía muy claro que su visión estaba puesta en las cosas celestiales. No estaba en lo terrenal. Esteban sabía perfectamente que esos eran sus últimos minutos de vida. ¿Y sabes qué? No le importó, porque él tenía puestos los ojos arriba. Tenía puestos los ojos en lo que venía. ¿Cuántos de ustedes están teniendo puestos sus ojos en los problemas que estás viviendo en este momento? La enfermedad de algún familiar, la escasez que está habiendo, la falta de trabajo, la falta de armonía en tu hogar, etcétera, etcétera. Pero yo te invito a que pongas tus ojos en Cristo, a que pongas tus ojos en las cosas que vienen allá arriba. Las cosas, déjame decirte, van de mal en peor. Las cosas que en este momento estamos viviendo solo es el principio de dolores. Solo es el principio de lo que viene adelante. Que me permitas llamarlo de alguna manera, este grupo élite en el cielo. Que ellos murieron. Sus vidas fueron puestas en sacrificio porque defendieron la palabra de Dios. ¿Tú y yo de veras tendríamos ese carácter? Con lo que acabas de ver ahorita, yo creo que hay muchos aspectos, y yo me pongo en primer lugar, que todavía me faltan. Pensemos en las cosas de arriba. No nos desanimemos por lo que estamos viviendo en este momento. Insisto, vienen todavía cosas peores, no porque yo lo diga, porque aquí está escrito. En el próximo sello, la próxima clase, te voy a hablar un poquito de ello. Pero todavía vienen cosas peores. Y déjame decirte algo, si tú y yo no estamos atentos y anclados, amarrados, firmes en la palabra de Dios, y no te estás preocupando porque tus hijos, las personas a tu alrededor, tu esposa, tus hijos, tu familia, estén también firmes en la palabra de Dios, no va a faltar el que se desanime y el que dé la vuelta atrás. Y eso la Biblia lo llama apostasía. Gentes que en este momento, figuras públicas dentro del medio cristiano, están renunciando a su fe en Cristo Jesús y se están yendo por lo que el mundo les está ofreciendo. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban puestos en Cristo. Sus ojos no estaban puestos en las cosas celestiales. Sus ojos estaban puestos en las cosas terrenales. Qué carácter, ¿verdad? Qué cosas nos enseña la palabra de Dios y cómo podemos ver que estos mártires
Por esa razón son un cuerpo élite, por esa razón fueron dignificados con esas vestiduras. ¿Por qué? Porque no les importó perder su propia vida por amor al Señor. Que ese sea tu caso, que ese sea mi caso. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Buena tarde.